a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. ¿Y de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Pues vamos a continuar con la tercera parte de seguridad sin dramas. Estábamos hablando en anteriores vídeos de cómo securizar nuestros datos en Fabric y estuvimos hablando de lo que era OneLake y qué capas tenía de seguridad. Estuvimos hablando de la primera capa, que era el rol de Workspace, y en este vídeo vamos a abordar la segunda capa, que es la seguridad por ítem. Así que si te interesa este tema, quédate a ver este vídeo. Muy bien, y ahora ya que tenemos la primera capa súper aprendida, vamos a ir a por la siguiente. En el anterior vídeo pues vimos que la primera capa de seguridad que teníamos eran los Workspace Roles o los roles de Workspace. Esa capa base que nos daba acceso a todo el Workspace. Pero ¿qué pasa si queremos ser más específicos? ¿Qué ocurre si nos pasa como en el caso que teníamos de Power BI? Que solo queríamos compartir un reporte o un modelo semántico a algún compañero o compañera sin tener que darle acceso a todo el Workspace. Pues que necesitaremos un permiso específico. Y al igual que compartíamos pues solo el modelo semántico o el reporte, también podemos compartir solo estos ítems o dar acceso solo a estos ítems. Esta es la segunda capa que le llamamos permisos de ítems. ¿Qué nos permiten? Pues compartir o dar acceso a un ítem específico a alguien que no pueda entrar en este Workspace porque no tiene rol. ¿Vale? Imaginaros que el equipo de ventas pues necesita acceder, por ejemplo, a este Data Warehouse que tengo aquí, este de aquí, pero no tienen que tener acceso al resto de Lakehouses o Event Houses o lo que yo tenga aquí en este Workspace. Pues lo que haríamos, en lugar de darle un acceso a todo el Workspace como Role Viewer, lo que haríamos es darle acceso directamente a estos ítems. Y ahora viene lo interesante, que cuando agregamos permiso a un ítem o lo compartimos, porque ya veréis que el cuadro de diálogo que sale es exactamente el mismo, aparece un cuadro de diálogo diferente dependiendo del ítem que queramos compartir. O sea, tenemos como varias opciones de permisos. Estas opciones son diferentes según el tipo de ítem que compartáis. Entonces ahora vamos a ver una por una qué diferencia hay entre compartir el Warehouse, una base de datos SQL, un Lakehouse, casa de eventos o una base de datos KQL. Muy bien, ahora vamos a ir viendo punto por punto cuáles son los permisos que podemos dar. No es lo mismo compartir un Lakehouse que un Warehouse que un Event House. Entonces, cada uno, como tiene sus propias opciones, tenemos que conocerlas porque si no, pues la podemos liar mucho con los permisos. Entonces, vamos a empezar primero, por ejemplo, vamos a filtrarnos los Lakehouse, que igual es el elemento pues, que más vais a utilizar trabajando en Fabric. Cuando compartís un Lakehouse o dais acceso a un Lakehouse, las opciones que os van a aparecer son estas, ¿vale? Vamos a ver cómo, si yo le doy a compartir, veis que el cuadro de diálogo que se me abre aquí es exactamente el mismo que si yo me vengo aquí a los tres puntitos, me vengo aquí a administrar permisos. Muy bien. Y veis cómo me viene a esta página en la que puedo agregar el usuario. ¿Vale? Aquí este botón de agregar usuario nos va a hacer lo mismo que compartir. Así que bueno, podéis utilizar pues lo que más cómodo sea, ¿vale? Fijaros que el cuadro de diálogo que me ha salido es exactamente el mismo. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Si nos venimos aquí arriba, ¿vale? Fijaros que ya os está indicando. Dice, las personas con las que compartas este Lakehouse pueden abrirlo y su punto de conexión de SQL y leer el conjunto de datos predeterminado. Pero también nos avisa que para permitirles leer directamente en Lakehouse tenemos que conceder pues, permisos adicionales que los tenemos aquí abajo. Entonces, muy importante, con los permisos por defecto, que son los que le damos sin marcar ninguna casilla, o sea, podríamos directamente darle aquí, agregar a las personas que queremos compartirles el Lakehouse, podemos ponerles un mensajito, que esto es lo clásico, y concederles el permiso y no tendríamos que marcar ninguna casilla y ya tendríamos algunos permisos como por defecto, ¿vale? Entonces, si no marcamos ninguna casilla, el usuario lo que puede hacer es abrir el Lakehouse y ver la estructura, puede conectarse al SQL Endpoint y puede leer el Default Semantic Model, es decir, que podría
pues leer este modelo semántico que se crea por defecto y publicar reportes. Pero fijaros en esta frase que dice, para permitirles leer directamente el Lakehouse tenemos que conceder permisos adicionales. O sea que de momento, si lo comparto tal cual, puede abrir el Lakehouse, puede conectarse al SQL Endpoint y puede leer por defecto el modelo semántico. ¿Vale? Esto significa que el usuario puede trabajar a través del modelo semántico, ¿vale? Pero, por ejemplo, no puede hacer una select directa a las tablas vía SQL porque necesita permisos adicionales. O sea, sí que tiene, es que esto confunde un poco, sí que tendría este punto de conexión de acceso, pero si yo quiero que esa persona pueda leer en ese punto de conexión, le tengo que dar este permiso, ¿vale? Que aquí además nos lo explica, que nos deja acceder a todos los datos del Lakehouse mediante el punto de conexión, ¿vale? Si yo ya le pongo esta primera opción adicional, lo que le estoy dando es un permiso de read data. Con esto el usuario ya podría hacer una select de todas las tablas a través de SQL. Como tiene este acceso a SQL directo, no hace falta que necesite, o sea, que no hace falta que necesite entrar en el modelo semántico. No hace falta que pase por el modelo semántico. Es como darle un rol de data reader en SQL Server, ¿vale? Entonces, recordad como hemos dicho antes, aquí ya son todos los datos. Eso significa, ¿vale? Muy importante, que si tenéis un RLS configurado en el modelo semántico, pero a esta persona le dais acceso a leer los datos desde el punto de SQL, el usuario va a poder verlo todo, se va a saltar en el RLS, porque recordemos que el RLS lo tenemos en el modelo semántico, ¿vale? Lo tenemos en el conjunto de datos. Entonces, si yo no marco nada, tengo acceso al punto de SQL, pero si hago una select no veo nada, y lo que sí que tendría que acceso a lo que podría ver sería al conjunto de datos predeterminado. ¿Que yo quiero darle conexión al punto SQL y además quiero que esa persona pueda leer los datos? Pues me marco la primera opción. Muy bien, además quiero de que pueda ver el modelo semántico, pueda conectarse al punto de SQL y pueda leer todos los datos que hay dentro, le puedo añadir este permiso que lo que hace es que nos deja acceder a los archivos subyacentes que hay de Apache Spark, ¿vale? Nos deja leer todos los Apache Spark y suscribirse a eventos. Esto es como un permiso read all, es un permiso más amplio. Entonces aquí el usuario puede leer las tablas vía SQL, igual que read data, pero además puede acceder a las carpetas del Lakehouse. Puede usar notebooks de Spark para explorar. Puede usar APIs de OneLake, puede usar el OneLake File Explorer de Windows y puede suscribirse a los eventos del Lakehouse. Es acceso total de lectura a todo el Lakehouse en las tablas y los archivos, ¿vale? Después aquí, si quisiéramos añadir la tercera capa de granularidad, recordemos que tenemos el OneLake Security, que lo veremos en el siguiente vídeo, en el que le daremos acceso a unas carpetas sí y a otras no. Pero bueno, esto quedémonos con lo principal, que es que sería un acceso total de lectura a todo el Lakehouse, con sus tablas y sus archivos. Después tendríamos la tercera opción, ¿vale? Que este es el permiso build. Este ya nos suena desde Power BI. Si ya dijimos que por defecto ya puede leer el Semantic Model si yo no le conecto nada. Pero sí, por defecto puede leer y puede consumir reportes. Pero el build también, que es este permiso de aquí, nos permite crear informes nuevos. La diferencia entre ver un reporte que yo he creado y poder crear tu propio reporte desde cero en Power BI Desktop. Y después nos quedaría esta última, que es ejecutar trabajos en Apache Spark en el almacén del Lakehouse. Lago de datos, bueno, está fatalmente traducido, ya sabéis, al español. Entonces, este permiso ya es un nivel más, es un execute. Este permiso es específico para los Spark Jobs. Entonces, el usuario puede ejecutar trabajos de Spark sobre el Lakehouse. Normalmente esto lo usarán los data engineers que necesitan correr procesos de transformación, no solo leer datos. Entonces, bueno, ya tendríamos aquí todos nuestros permisos, se lo pondremos aquí a la persona. Vamos a poner mi correo, estoy por aquí, ¿vale? Y aquí ya pues concederíamos el acceso. Entonces, está compartido, bueno, solo estoy yo en todo el tenant, pero fijaros que hemos compartido
los permisos correctamente y a mí, pues si yo me he configurado un correo, me llegaría un correo como que ya puedo acceder a ese Lakehouse aunque no tenga acceso a todo el workspace. Bueno, y fijaros en una cosa importante que tenemos aquí, que no he hablado de ella, ¿vale? Que dice que en función de los permisos adicionales que seleccionamos, los destinatarios tendrán acceso diferente al punto de conexión SQL, al conjunto de datos predeterminado y a los datos del Lakehouse. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Eso es exactamente lo que os comentaba, que cada checkbox abre una puerta diferente. O sea, dependiendo de lo que estemos compartiendo, habrá unos permisos u otros. Bueno, y muy bien, ahora nos vamos a ir a por el siguiente tipo de ítem que tenemos. Volvemos aquí, muy bien, y esta vez me voy a venir aquí y en lugar del Lakehouse vamos a hablar del Warehouse. Muy bien, que es el siguiente. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, podemos darle, como hemos comentado, a los 3 puntitos o a administrar permisos o aquí. Muy bien, a compartir. ¿Veis que se abre el cuadro de diálogo otra vez? ¿Vale? Fijaros que ahora este cuadro de diálogo es diferente al del Lakehouse. ¿Vale? Aquí si venimos nos dice, las personas con las que comparte este almacén pueden conectarse a él. Para conceder permisos adicionales, selecciónelos en la lista. ¿Veis la diferencia? En el Lakehouse decía que por defecto pueden leer el conjunto de datos predeterminado. En el Warehouse solo dice que pueden conectarse. No menciona para nada el Semantic Model por defecto. Entonces, esto es importante. El Warehouse es más restrictivo por defecto. Entonces, tenemos solo la conexión. Nada más. Tendríamos que venirnos aquí a los permisos adicionales, tal como hemos visto antes, e ir viendo a ver qué permisos le vamos a conceder. Vale, entonces vamos a ir uno por uno también. Tenemos aquí que nos deje leer todos los objetos del almacén mediante Transact SQL. ¿Vale? Estas primeras opciones son similares al Lakehouse, ¿vale? Leer todos los datos mediante SQL es un read data. Esto nos dejaría pues hacer un select de todas las tablas vía SQL. Después tendríamos este de aquí, en el que nos permite leer los archivos subyacentes del OneLake mediante Apache Spark, ¿vale? Es el mismo de antes, pipelines u otras aplicaciones que accedan directamente. Muy bien, en este caso tendríamos acceso a todos los archivos Parquet, subyacentes y eventos, ¿vale? Es lo mismo a las carpetas y a los archivos. Después tenemos generar informes sobre el modelo semántico predeterminado. Este es el de compilar, el permiso de compilar. Nos permite crear reportes en Power BI. Entonces podemos compilar informes sobre el modelo semántico predeterminado que esté conectado al almacén. ¿Vale? Fijaros que estos 3 permisos pues son prácticamente iguales que lo que teníamos en el Lakehouse. Pero ahora viene lo nuevo. Tenemos otras opciones más que no teníamos en el Lakehouse. Tenemos esta, por ejemplo, que es la supervisión de consultas, ¿vale? Nos dice que nos deja acceder a vistas de administración dinámica y vistas de información de consultas para supervisar y cancelar consultas. ¿Esto qué es en realidad? Esto, si lo marcamos, es un permiso monitor. Con este permiso, el usuario puede consultar las DMVs, las Dynamic Management Views. A ver si lo he dicho bien. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para analizar el rendimiento de las queries. El usuario puede ver qué queries se están ejecutando, cuánto tardan y dónde están los cuellos de botella. Esto es súper interesante y es muy útil para los DBAs o para los equipos de Data Platform que necesitan monitorizar el rendimiento del Warehouse sin ser administradores. Entonces, esto da un superpoder maravilloso. Después también, ¿qué tenemos aquí? Esto, fijémonos que está en versión preliminar, ¿vale? Con este permiso podemos usar Transact SQL para leer y configurar registros de auditoría. Esto está súper bien porque es un permiso audit. Fijaos que está muy importante en preview. Con este permiso, el usuario puede consultar los logs de auditoría. Súper interesante. Puede ver quién accedió a qué datos, cuándo y qué queries se ejecutaron. Entonces, esto es muy importante para el compliance. Si tenéis que cumplir con SOX o protección de datos, cualquier regulación que os pida trazabilidad, acceso a los datos, pues vais a necesitar esto. Es súper necesario para las consultas de auditoría. El equipo de compliance o de seguridad puede tener este permiso
para hacer las auditorías sin tener que ser administrador del workspace. Y muy bien, la última que nos queda, que es es compartir los permisos concedidos con otro usuario. Este es el permiso clásico reshare que teníamos en Power BI Service. Con este permiso, el usuario puede compartir el warehouse con otras personas. Es como delegar la capacidad de compartir. Por ejemplo, le dais reshare al líder del equipo y él lo que puede hacer es dar acceso a los miembros de su equipo sin tener que pedíroslo a vosotros. Pero bueno, esto usadlo con cuidado porque estáis delegando el control de acceso. Entonces, esto es súper importante. Bueno, y por último, fijaros en este mensaje que tenemos al final. Para definir la seguridad de nivel de objeto, pormenorizada para objetos específicos del almacén, tenemos que utilizar las instrucciones grant y deny de Transact SQL. Esto nos confirma que el warehouse soporta Object Level Security y que podemos configurarlo con Transact SQL. Muy bien, entonces aquí haríamos lo mismo, escribiríamos el nombre, perfecto, y concederíamos los accesos. Así que ahora vamos a por el siguiente. Vamos a ir a ver qué permisos podemos dar en la SQL Database de Fabric. Muy bien, y volvemos otra vez a abrir nuestro cuadro de diálogo de permisos. Recordad que lo podemos hacer desde administrar permisos, desde aquí, los 3 puntitos, o directamente desde el botón de compartir. Vamos a utilizar esta versión. Muy bien, entonces, ¿qué vemos? ¿Qué nos vuelve a ocurrir igual que en el Lakehouse y en el Warehouse? Los permisos que podemos ver son un poquito diferentes. Entonces, vamos a fijarnos aquí arriba qué nos dice, y nos dice que en el permiso default, el que tenemos por defecto, sin ticar ninguna de estas opciones adicionales, lo que nos deja es conectarnos a la base de datos, conectarnos al punto de conexión SQL Analytics y leer el conjunto de datos predeterminado. Pero ojo, que nos ocurre lo mismo que en el Lakehouse y en el Warehouse. Para leer datos directamente necesitamos dar permisos adicionales. Nos ocurre lo mismo, haríamos una select y si no cargamos alguno de estos permisos de lectura, la select nos saldría vacía. Fijaros que vamos a ir descartando porque este permiso y este permiso son exactamente los mismos que teníamos en los Lakehouse y en los Warehouse. Este permiso nos permite realizar trabajos en Spark, permite al usuario que pueda realizar trabajos y suscribirse a eventos, y este de aquí es el que nos permite compilar informes desde el conjunto de datos predeterminado. Pero fijaros que aquí lo interesante son estos 2 permisos que tenemos aquí, porque los dos nos permiten leer, pero son un poco diferentes. Fijaros que el primero dice leer todos los datos mediante SQL Database y el segundo nos dice lea todos los datos mediante el punto de conexión SQL Analytics. Pero entonces, ¿por qué tenemos 2 opciones separadas? Porque realmente la SQL Database de Fabric tiene 2 motores de acceso diferentes. El motor de SQL Database, que es este de aquí, es el motor transaccional, optimizado para operaciones o LTP, para inserts, update, delete y transacciones rápidas. Y aquí el motor SQL Analytics es el motor analítico, optimizado para queries grandes, agregaciones, reportes y análisis. Entonces son 2 formas diferentes de acceder a los mismos datos, cada una optimizada para un caso diferente, y dependiendo de para qué los necesitemos, pues marcaremos una u otra. Por ejemplo, si soy un desarrollador que va a hacer operaciones transaccionales, marcaríamos la SQL Database. Si soy un analista que va a hacer queries de reporting, seleccionaríamos SQL Analytics. Y si, por ejemplo, eres un data engineer que hace de todo, pues lo mejor es que tengas los 2 permisos activados. Muy bien, aquí haríamos lo mismo, añadiríamos el nombre de la persona que queremos darle los permisos. Bueno, aquí ya salgo yo varias veces, así que me dice que no puedo tener tantos permisos. Y fijaros que aquí también nos vuelve a repetir que para definir permisos en la base de datos adicionales tenemos que incluir las instrucciones grant y deny en Transact SQL. Esto le dedicaremos, como os he dicho ya, un poquito más de tiempo más adelante para explicarlo todo bien. Entonces aquí ya pues concederíamos los permisos y ya tendríamos los permisos activados en la base de datos SQL. Muy bien, y por último, ¿qué nos queda? El Event House. Vamos a darle a compartir, bueno, como lo hemos hecho antes en compartir, aquí vamos a darle a administrar permisos,
Vamos a darle a agregar usuario y fijaros qué poquitos permisos hay aquí. Las opciones son sorprendentemente simples porque solo hay dos. Compartir, que el usuario pueda compartir el Event House con otros, y editar, que el usuario pueda modificar el Event House. ¿Dónde están el read data, el read all, el build? ¿Dónde están los permisos de datos? La razón es que el Event House es un contenedor. Dentro del Event House tenéis las KQL Databases y los permisos de acceso a datos se gestionan a nivel de KQL Database, no a nivel de Event House. Entonces es como si el Event House fuera un edificio y las KQL Databases fueran las oficinas de dentro del edificio. Compartir el Event House es como dar acceso al edificio o a la recepción, pero luego para entrar en cada oficina necesitaremos una llave, es decir, para entrar a cada KQL Database necesitaremos nuestros propios permisos. Así que si necesitáis dar acceso a datos en tiempo real, compartís el Event House para que puedan entrar. Y luego vais a la KQL Database específica dentro del Event House y configuráis los permisos de datos ahí. Así que ahora vamos también a dar permisos a la KQL Database. Y fijaros que este ítem es súper curioso porque es el único que tiene la administración de permisos un poco diferente a la del resto. No tiene la misma forma de operar ni el mismo cuadro de diálogo. Y además fijaros que no podemos darle permisos desde este menú de administrar permisos. Si nos venimos aquí, fijaros que no puedo darle permisos porque aquí no me sale el botoncito de agregar usuario. ¿Por qué? Porque la única forma de dar permisos a una KQL Database es creando un link al compartir. Es muy curioso, no sé por qué, pero que sepáis que es así. Entonces le vamos a dar a compartir y fijaros que aquí ya me sale directamente que las personas de la organización tienen por defecto el read data y el read all y la suscripción a eventos. Es un acceso completo de lectura desde el principio. Los permisos adicionales que le podemos dar, ahora veréis que son solo el de compartir y editar, igual que el Event House. Si nos venimos aquí, ¿veis? Aquí lo que tenemos es que, bueno, pues primero elegimos quién va a tener acceso. Muy bien. Y después aquí nos dice que los autorizados pueden ver esta base de datos KQL de forma predeterminada. O sea que ya le estamos dando permisos, lo que os comentaba, de lectura. Ya tenemos read data, read all y suscripción a eventos. Y si queremos compartirlo o editarlo, pues ya se los damos adicionalmente. Pero fijaros que ya por defecto aquí nos lo pone. Read data, read all y subscribe OneLake Events. Realmente es curioso, pero tiene un sentido. Tiene sentido para datos en tiempo real, porque normalmente quieres que la gente pueda ver los dashboards de telemetría, los logs, las métricas, sin tener que ir configurando permisos granulares. Entonces, justo este ítem es muy curioso porque ya veis que cambia totalmente, pero bueno, que sepáis que es porque la única forma que tenemos de darle acceso a un usuario a este ítem es creando un vínculo y compartiéndolo. Entonces aquí pues lo mismo, colocaríamos el nombre de la persona y ya lo enviaríamos. Bueno, aquí me sigue diciendo que es que tengo demasiados en este dominio, pero bueno, para que veáis que nos vendría de aquí. Aquí, una vez elegimos ya los permisos, pues le daríamos a aplicar y ya lo tendríamos. Y por último, recordad que habíamos dejado para el final Grant y Deny en Transact SQL. Ya hemos visto los permisos por ítem, pero ¿qué ocurre si necesitamos algo más granular? Por ejemplo, hemos compartido este warehouse, le hemos dado read data para que el usuario pueda hacer queries en SQL, pero no queremos que vea todas las tablas. Queremos que vea solo la tabla de ventas, pero no la de salarios. Pues esto, ¿cómo lo haríamos? Fijaros que aquí abajo nos sale el mensaje para definir la seguridad de nivel de objeto pormenorizada para objetos específicos de almacén. Tenemos que utilizar las instrucciones grant y deny de Transact SQL. ¿Esto qué significa? Que una vez el usuario tiene acceso al ítem, podemos refinar este acceso usando Transact SQL, igual que en SQL Server de toda la vida. Entonces, nos vendríamos aquí, que tengo preparado el código, dentro de nuestro warehouse. Este warehouse está dentro del Lakehouse y queremos dar unos permisos más refinados. Pues crearíamos esta query en la que tenemos las funciones de grant y deny y con esto haríamos una capa más de granularidad
de permisos para los usuarios. ¿Veis? Podemos dar acceso tabla por tabla o incluso columna por columna. Y lo mejor, denied siempre gana sobre grant. Si le dais grant a todo el esquema, pero denied a una tabla específica, esa tabla queda bloqueada. Entonces, esto está súper bien. Además, esto os funciona en el Warehouse y en el Lakehouse a través del SQL Endpoint. Y también, por supuesto, en la SQL Database. Es la forma de conseguir control fino sin tener que crear múltiples ítems separados. Y esto además nos conecta con lo que veremos en el próximo vídeo, la tercera capa de seguridad, que son los permisos a nivel de carpetas y tablas directamente en OneLake. Es otra forma de conseguir granularidad, pero a nivel de storage en lugar de SQL. Así que ya lo sabéis, primero los permisos de ítem para dar acceso general y luego Transact SQL con grant y deny para afinar exactamente qué puede ver cada usuario. Y bueno, llegamos al final de este vídeo sobre Fabric. En el próximo vídeo vamos a ver la tercera capa de permisos por carpetas y tablas. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo, que hayáis descubierto o haber refinado vuestros conocimientos sobre seguridad en Fabric con los ítems. Y nada, espero veros en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día.